Sí, bueno, la idea es, como habíamos arrancado en un anterior podcast, si no me equivoco, del mes pasado, sobre los mediocentros defensivos que podría fichar el United, con un aspecto un poquito diferente, de decir, en lugar de fichar a un mediocentro defensivo que solamente se dedica a ser sumamente defensivo, pues ahora vamos a buscar uno que también nos ayude en la progresión al ataque, ¿no? Decíamos qué jugadores serían buenos en eso y nos darían otro tipo de mediocampo, ¿no? Uno que no hemos visto en mucho tiempo en el United, salvo pasajes de Matic, ¿no? Entonces la idea era fusionar un poquito lo del sucesor de Matic con un mediocampo fresco para el equipo nuevo, con otras funciones, y ahí desarrollábamos como que listas, y de esas listas con datos pues íbamos filtrando hasta encontrar unos 5 buenos candidatos, ¿no? Entonces la idea con esto para mí me saltó cuando inició el debate este de Juan Bisaca y Dalot, de decir realmente es necesario debatir si uno es mejor que el otro, o es necesario ver globalmente la posición de lateral derecho y decir, bueno, habrán jugadores que nos solucionen el lateral derecho, van a ser Dalot, Wan-Bissaka o puede ser otro. Entonces, a partir de eso es que comienzo con la búsqueda, igual usando análisis de datos para ir filtrando jugadores e ir viendo cómo se comparan nuestros laterales, pero también para ver si en el caso de que el United fichara uno, quién podría ser, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ver, si no es... Ahora sí que, como te digo, como la anterior vez, Juan, me vas a tener que ayudar con los comentarios, porque aquí Sí. eh, yo no los puedo ver. Si tienen igual algún comentario, me dicen. Déjale, doy prisa como quiera con los que se quedaron ahí medio atrasadillos. Rodrigo puso que tanto que lloran por Maguire y jamás vieron a Smalling. Y ya lo andan pidiendo otra vez, Rodrigo, después de que le metió un gol al último lugar de la serie. Ahora... El poderoso Salernitana. Diciendo ¿Ahí que se es ve? indispensable. Sí, ahí ya lo vemos. Ya. Bueno, aquí, como decía el post, para los que no lo vieron, el de Facebook, era como que para dar el pie a lo que vamos a hacer hoy día. Se ve cómo es la progresión en el equipo, dividiendo el campo en zonas, ¿no? Entonces tienes 30 zonas, y de estas 30 zonas se nota que el medio campo es donde más el equipo esta temporada ha intentado hacer los pases progresivos. Esto es diferente porque con la época de Ole al inicio, como no teníamos todavía bien la estructura y éramos más de contragolpe, esta zona donde está en el 21, 14, 18, 15, que es la zona de los defensores, como que tenía más relevancia. Pero a medida que va evolucionando la plantilla de Ole, se va yendo hacia arriba. Y obviamente ahí es donde comenzamos a ver que hay algunas falencias en el equipo. Y pese a que Luke Shaw y Harry Maguire están teniendo temporadas no muy buenas, se ve por qué o sea, se podría analizar y saber por qué el técnico lo sigue poniendo, ¿no? Porque justamente Shaw se adueña de todo el carril izquierdo para las progresiones, es el jugador que más progresa desde la izquierda. Y Harry Maguire comienza a agarrar terreno hasta en zonas cercanas al medio campo. Ahí es donde, por ejemplo, debería estar un Fabinho, un Rodri, pero está Maguire. Entonces, de verdad es utilizar de esa manera a Maguire, le da beneficio a él como jugador, o es que el equipo le está pidiendo que haga esto porque no tiene a nadie más. Y al pedirle esto a un jugador que no es su primera función, obviamente no puedes esperar que tenga el mismo nivel. Y yo por eso digo, si no, en el caso de que no ficháramos mediocentros que sean buenos progresando, sino que más bien sellen la defensa y demás, que es una chance, es una posibilidad, tendríamos que tener obligado un lateral derecho que haga un trabajo o igual o mejor que el de Luke Shaw. Entonces vemos en la derecha que sí, como dice aquí en el texto de la imagen,
Dalot tiene más naturalizado este tema de la progresión, por eso, pese a haber jugado menos partidos que Wan-Bissaka en la temporada, tiene mejores números, de hecho es el cuarto jugador que más progresa, y se entiende por qué Ragnick quiere eso y lo prefiere por encima de Wan-Bissaka, porque en realidad Ragnick en sus equipos y el Gegenpressing en general, tiene laterales que son muy de avanzar, muy de llevar el balón hacia adelante continuamente. Entonces, el problema está en que Dalot y Wan-Bissaka, los dos, tienen falencias en las decisiones y en la ejecución en los últimos toques, que es donde justamente una progresión se convierte en crear una chance. Entonces, viendo ahorita cómo está distribuido este juego de zonas y los jugadores, yo mismo me pongo a pensar en, podríamos tener tal vez un lateral derecho que sea igual o más progresivo que Diogo, pero que nos ayude también con el último toque, ¿no? Lo que es la asistencia, crear una jugada, terminar una jugada. Aquí se ve, por ejemplo, que Dalot tranquilamente podría tomar el lugar de Bruno en la esquina superior derecha, en la imagen de la derecha, pero no lo hace, y es justamente porque Dalot es bueno llegando hasta la zona media, que es el bloque medio que se forma cuando estamos atacando, pero después comienza a perder relevancia, su labor comienza a desvanecerse de a poco porque no tiene esa vocación de llegar hasta el fondo, porque probablemente él mismo sabe que no es tan efectivo, pero sí es muy efectivo llegando hasta el medio con el balón y pasándole el balón a otro jugador. Entonces ahí por eso es que Bruno sobresale un montón, pero Bruno está compensando algo que no tenemos, ¿no? Que es un extremo derecho ni un lateral derecho completo. Entonces yo digo, si no vamos a tener el dinero para fichar a todos los que tenemos que fichar, probablemente encontrar un lateral derecho que nos permita manejar, o sea, él mismo manejando el carril entero, nos permita abrir a los rivales, nos daría tal vez la chance de poder competir sin necesidad de tener que fichar a más de 5 jugadores, ¿no? Que probablemente es lo que vaya a suceder. Entonces, a partir de eso es que comienzo a analizar y decir, para ubicar un lateral derecho nuevo para el United, tendríamos que tener algo mejor que lo que ya tenemos, entonces tendríamos que tener un rol un poco diferente. Y este rol diferente es justamente el lateral que es seguro defendiendo, hace la progresión de forma natural, pero que también nos entrega producto final en el último tercio. Es decir, que si no tira un buen centro, por lo menos mete un balón por abajo al área, un balón peligroso. Es capaz de llegar hasta la esquina del córner y combinar. Y que en un momento determinado es capaz de acompañar el ataque y si hay una bola que viene desde la izquierda puede terminar la jugada. Entonces un lateral así, con ese rol, no se le puede dar ahora mismo ni a Dalot ni a Wan-Bissaka. Y a partir de eso es que me sale la idea de decir, si no es ninguno de ellos dos, ¿quién? Y por eso esta es la razón de este análisis de hoy. Y pues lo vamos a ir viendo por partes, ¿no? Como les decía, son laterales derechos, carrileros y volantes que se manejan por la zona derecha, que hemos tomado en cuenta para este análisis, de las 5 ligas más grandes de Europa, justamente por la idea de que yo he visto que, como he ido cruzando los datos con Transfer Market te ayuda en el hecho de que te dice en qué lugar de la cancha se ha manejado más el jugador cuando ha tenido el balón, y eso nos permite filtrar, ¿no? Nos permite decir, este jugador figura como medio, como volante por la derecha, pero juega prácticamente como carrilero. Entonces ese tipo para no omitir esos jugadores, pues he ido cruzando ahí un poquito de información de otras páginas y hemos llegado a una lista, ¿no? Una lista que es bastante grande y la que hay que ir quitando, filtrando como hemos hecho la anterior vez.
esta es no sé si tienen hay preguntas o comentarios hasta ahora, antes de que pasemos a la siguiente. Santri dice que Dalot no llena todo el lado derecho porque siempre quiere hacer una diagonal hacia el centro y que por eso también deja la defensa descolocada. Y te preguntas si crees que es así o no. Sí, o sea, Diogo es muy bueno haciendo el cambio de pie, pero obviamente lo que nosotros necesitamos es alguien que tenga la vocación de hacer toda la banda, ¿no? Hacer un tándem. Y tal vez obviamente es un problema igual del equipo porque Dalot no ha tenido a nadie adelante de él que sepa hacer ese tándem, ¿no? A diferencia de que Shaw, por ejemplo, cuando ha crecido en esta posición, tenía como referente a Rashford y con él ha elaborado una comunicación a nivel personal. Diogo nunca ha tenido eso en la derecha. Esperábamos que sea Sancho, pero Sancho jugaba por la izquierda. Entonces, al ser Dalot y Bruno, podríamos esperar tal vez que Dalot se haya ocupado de eso combinando con Bruno para llegar al fondo, por ejemplo. Pero como bien dice el comentario, Dalot es más de llegar hasta la zona en la que está más arriba en la gráfica y hacer el cambio de pie o tocar hacia el volante central o directamente darle el balón a Bruno. Entonces, no es lo ideal y por eso es que probablemente Bruno hasta se sentiría con menos presión si tuviese alguien que estuviese haciendo la labor completa por la derecha, ¿no? Y preguntas qué opinamos de Aaron Hickey. Es un central escocés del Bologna. La verdad no he referenciado mucho su temporada, así que no podría opinar. Y bueno, si no hay más, podemos pasar a la siguiente. Antes de que procedas, porque Wilson nos hizo una pregunta para responderle rápido. Dale. ¿Quiénes acaban contrato? Sí, Pogba, Mata, Lingard, Cavani, Lee Grant. ¿Quién más? No se me está olvidando más nadie. No, creo que son todos. Hay unos a los que les queda un año, como Matic, ¿quién más? El Lingard. No, Lingard se va. Y Lingard se va. Sí. Wilson ahí lo mencionó. Fred, Dalot, creo que ya les queda un año de contrato. Shaw y Rashford también, pero los dos tienen una opción para un año más que puede aplicar el club unilateralmente. Y no me acuerdo más nada. Luis, que si queremos que Cristiano se vaya acabando la temporada y de ser así, que otro delantero ficharía. En este momento el futuro de Cristiano es una incógnita, sinceramente. Ha habido muchos reportes, entonces por el momento no podemos opinar. Han sonado muchos delanteros, Harry Kane, Darwin Núñez, Jonathan David del Lille, hasta en algún momento Lautaro Martínez y Patrick Schick del Leverkusen. No sé si se me está olvidando alguno, pero son los que han sonado hasta ahora. Isaac, ¿no? Del Alexander Isaac de la Real Sociedad. Y sobre lo que dijo FIFA, sobre que si llega Mazraoui, desafortunadamente Mazraoui al parecer ya tiene acuerdo o ha estado negociando mucho con el Bayern, pero también se mencionó mucho el Barcelona, así que no sé cuál sea su situación en este momento. Pero parece, lo último que leí es que se va al Bayern. Y te pregunta Santri, Daniel, que si sabes acerca del concepto de las ABP, acciones a balón parado. No sé si también se marcan en una cuadrícula, pero en el área, dice. Sí. Eso yo lo he analizado, por ejemplo, cuando llegó Ramsey. Cómo eran, o sea, en qué lugares estaban había más acciones en el campo entero, dividido en zonas, en qué lugares habían más acciones a balón parado en el equipo. Y también es interesante porque les digo, el equipo ha ido evolucionando y extrañamente, desde que cierto director técnico de otro equipo tuvo unos comentarios ahí un poquito llorones, es cierto que nuestras acciones han reducido porque la cantidad de faltas que nos cobran a favor, que pueden tener peligro en área rival, han reducido bastante. Entonces, si es bueno, tal vez lo podemos traer también a un podcast. Puedo hacer ahí unas 2 visualizaciones
de cómo ha ido evolucionando el balón parado en el United desde que arranca Ole tal vez hasta lo que tenemos hoy, ¿no? Ujú. Bueno, Armando dice que Hickey es un lateral izquierdo ambidiestro de 19 años. Yo no lo ubico, no sé ustedes. Yo tampoco, no he escuchado sinceramente mucho. no lo tengo referenciado, pero voy a verlo más esta semana y en el próximo podcast, si veo a Armando, le comento ahí mi opinión de él. Ok. Bueno, Bueno, entonces, avanzando, aquí ya se forma la lista, ¿no? Empezamos a agarrar los datos. Son datos exclusivamente de esta temporada, de un montón de laterales derechos. Y lo que vamos haciendo es, como los equipos ahora mismo ya han jugado la mayoría de las ligas más de 30 partidos, estaríamos esperando que por lo menos tenga un mínimo de participación el jugador para entrar en esta lista, como entre el 33 y el 40%. Entonces, todos los jugadores laterales derechos, tal vez la gente va a decir, no, pero este es muy bueno, tal vez no ha jugado lo suficiente y por eso no ha entrado a la lista. Necesitamos obviamente un lateral derecho que no se lesione demasiado, y por eso es que yo lo he puesto como uno de los primeros filtros. Que no estén jugadores que por lo menos no hayan hecho 12 rondas de 90 minutos esta temporada, ¿no? Que sería como que el equivalente de 12 juegos, pero este suma a los 90 minutos, no importa cuándo te pongan. Entonces, ¿considera ya... carrileros también? ¿Cómo? ¿Carrileros considera? Sí, en esto, como te digo, lo de Transfer Market con los datos de posicionamiento me ha ayudado bastante, porque muchos carrileros en la página original donde sacan los datos, que es StatsBomb, a los carrileros los ponen como mediocampistas. Entonces, ahí he tenido que cruzar, porque obviamente yo decía, por ejemplo, ¿por qué no está Rhys James? Si es lateral, pero no es lateral, Rhys James es carrilero. Entonces, ya viendo cómo era el tema ahí en Transfer Market con los datos de posicionamiento, veías que ahí sí entraría. Entonces he comenzado a cruzar un poquito eso para que no nos quedemos sin Lamptey, Rhys James y demás, ¿no? Entonces, una vez que tenemos toda esta lista gigante, porque la verdad es que me salían un montón de laterales y yo decía, ¿cómo voy a empezar a filtrar esto? Ahí es donde entra la palabra clave que yo siempre lo vengo diciendo, y es el rol sobre la posición, ¿no? O sea, el rol siempre por sobre la posición. Y el tipo para complementar tu punto, es qué tipo de lateral derecho quieres. Exacto. Entonces yo decía, si le vamos a asignar un rol a un jugador para que nos cumpla con eso, pues lo tenemos que tener bien claro, y a partir de eso es que vamos a ir eligiendo de quiénes van a clasificar, ¿no? Y para mí el rol es, como les decía, tiene que ver con que la prioridad sea lo que no tenemos, que es justamente la labor en el último tercio. Un lateral que sea bueno con los pases, con el manejo de balón, que no pierda demasiado el balón y que nos permita progresar. Entonces eso significa que el jugador es capaz de pasar hacia adelante, es capaz de acompañar el ataque. Y como tercer requisito, yo lo pongo en temas de prioridad, estaría la parte defensiva, ¿no? O sea, que sí nos colabore defendiendo, porque al final un lateral termina siendo también un defensor. Entonces, ya teniendo ese rol en donde lo primario es el ataque, lo segundo es la progresión y lo tercero es que sea seguro en defensa, comenzamos a encontrar los parámetros para ir filtrando todos estos laterales, ¿no? Y nos encontramos, o sea, son 7 métricas y que van relacionadas con esto, y les he ido dando porcentajes mayores al tema del ataque, en segundo lugar la progresión, en tercer lugar la defensa, y llego a una tabla que es más o menos así. En esta tabla tienes aquí al jugador, la nacionalidad, su posición. Miren, por ejemplo, aquí algunos se clasifican como defensores nada más, no te dice que es un lateral derecho específicamente, pero con Transfer Market nos hemos podido ayudar para ir filtrándolos bien.
tienes el equipo en el que está, la competencia en la que juega, su rango, la edad que tiene, el año en el que ha nacido, y aquí están las métricas, ¿no? Esto es interesante porque podríamos analizar, por ejemplo, yo les podría decir cuáles son los acarreos progresivos por 90 minutos, que lo hemos visto ya en el tema de los mediocentros, de los defensores, así como tal, ¿no? O sea, tirando el número puro y duro. Pero en realidad aquí lo que me permite hacer StatsBomb es ajustar esto a la posesión. Por eso está este término aquí, que es Possession Adjusted. Entonces te dice, de acuerdo al nivel de posesión que tiene el equipo, cuánto debería ser el número de progresiones, de acarreos progresivos, perdón, por 90 minutos. Porque, por ejemplo, podríamos encontrar que hay un equipo que generalmente tiene 40% de posesión por partido. No le podemos pedir lo mismo a su lateral derecho en acarreos progresivos que a un equipo que tiene el 85% de posesión por partido en promedio. Obviamente el del 85% va a ser mucho más, pero puede ser que el lateral derecho del equipo que tiene menos la pelota sea muy bueno para hacerlo, solamente que lo hace menos veces. Y Daniel, disculpa que te interrumpa, y en esto también cubres el tema del posicionamiento y los movimientos del jugador, porque por ejemplo, tienes el caso de Joao Cancelo, que está bien, uno de los mejores laterales derechos de la actualidad, pero muchas veces con Guardiola termina moviéndose casi como un mediocentro en varios de sus movimientos. Y si por ejemplo exiges otro tipo de movimientos del lateral, obviamente tal vez Cancelo no sería la mejor opción para ese estilo. Entonces, a lo que te quiero decir con esto, ¿has podido considerar eso también en estas métricas, el movimiento y las zonas que cubren los jugadores en referencia a lo que se quiere jugar? Sí, en esto sí me ha ayudado mucho, como te digo, Transfer Market, que no lo he utilizado en la anterior, que era de los mediocentros, porque aquí sí, como dices, necesitamos a alguien que por el posicionamiento que tiene al momento de la salida, por ejemplo. Preguntan qué opinas de Dumfries, por ejemplo, el del Inter. A mí me gusta. De lo que le he visto esta temporada, ya lo había visto un poco en el PSV y obviamente que en Países Bajos, en la Euro, donde se dio a conocer. Pero la única queja que pondría es que juega de carrilero en el Inter. Y eso tal vez no sea lo que vamos a jugar, sea con Ten Hag o con el equipo actualmente. Entonces, ese es el tema muchas veces, con jugadores como él, como Hakimi, o Kostic, el de Eintracht Frankfurt, que también ha jugado muy bien, pero de carrilero izquierdo, es que no sabes cómo van a hacer la transición a lateral, porque lateral y carrilero no es lo mismo. Sí, entonces ahí yo, por ejemplo, decía, los carrileros por lo general tienen mucha más área que cubrir, y en ellos es todavía mucho más vital el posicionamiento defensivo. Porque, por ejemplo, tú ves a Hakimi, que juega prácticamente como extremo derecho en el PSG, y nosotros no nos podemos dar el lujo de hacer eso. Entonces, en el Chelsea. En el Chelsea. Entonces, si nosotros queremos jugar con un estilo más clásico de 4 en el fondo, obviamente necesitamos un lateral que tenga buen posicionamiento, pero si vamos a jugar con un carrilero, necesitamos que su posicionamiento sea muy bueno, en especial el defensivo. Y a través de eso, con esta otra página que me ha ayudado a filtrar las posiciones, sí he podido ir sacando varios nombres, o sea, en realidad no sacarlos, pero sí añadirles un menor puntaje, ¿sabes? Cuando el posicionamiento no es bueno. Y así me ha ayudado mucho, y vamos a ver más adelante, tenemos una gráfica en donde ya están prácticamente los clasificados, y tenemos como en los arqueros está el tema del swiping, el salir a descolgar balones en el área y el pase, así un gráfico triangular. Aquí tenemos básicamente lo mismo, y vamos a ver cómo van rankeando los que clasifican. Ya tenemos como que los jugadores, ya tenemos las métricas,
ahora lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a ir sacando a los que no nos sirven, básicamente, ¿no? Entonces, una vez que he ido utilizando las 7 métricas más lo de Transfer Market para ir acomodando a los jugadores como que en una lista ya desde el 1 hacia abajo, hemos llegado a esto. Y es muy interesante ver como, por ejemplo, Juan Cuadrado, que tú lo podrías clasificar como volante abierto por la derecha, en la Juventus juega como lateral derecho, pero no es exclusivamente un lateral derecho. Igual que al estilo de lo que esperaría uno en la Serie A, igual que Candreva. Pero obviamente son sumamente progresivos, o sea, van a tener ventaja siempre en esta tabla porque llevan mucho el balón hacia adelante, el balón dominado, combinan mucho, llegan hasta el fondo y se entiende, ¿no? Pero hay jugadores que, por ejemplo, yo mismo, sinceramente, no había visto demasiado, como Carter, por ejemplo. Yo no lo había visto mucho, pero tiene muy buenos números. Y como ves, hay varios jugadores interesantes. Aquí está Joao Cancelo. Como pueden ver, el tema de que no lo pasen demasiado cuando driblean es uno de sus puntos más bajos. Y yo me he dado cuenta que, por ejemplo, el City en esto siempre tiene un jugadores que presionan mucho alrededor de Cancelo. Si a Cancelo lo pasas, aparece el relevo y o hace falta o le quita el balón al otro jugador, al jugador que le está atacando a Cancelo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, tú ves que las ves en los partidos y luego ya vas entendiendo con lo que vas viendo aquí en los números. Es que en el caso de Joao Cancelo es un poco similar a Alexander Arnold, pero que Alexander Arnold tal vez es más por su entrega final y su pegada con la pelota. Joao Cancelo es más por su técnica y su capacidad asociativa y su buena asociación, y entonces tratan de defenderlo o protegerlo más bien en la faceta defensiva, que es donde se muestra más delicado. Exacto. Entonces, yo para facilitar un poquito esto y poder hacer la lista así de arriba hacia abajo, del 1, 2, 3 para abajo, lo que se hace es crear una octava métrica que sería como que la medición global. Entonces esta medición global lo que hace es, de acuerdo a cuánto has ponderado cada métrica, va sumando todo y lo divide por percentiles para irlo acumulando y sacar un puntaje. Y de acuerdo a ese puntaje, del mayor a menor, obviamente, vamos sacando la lista. Lo único que falta aquí, porque ya estamos casi cerca de tener la tablita, es que no necesariamente nos vamos a inclinar por un jugador como Antonio Candreva o Juan Guillermo Cuadrado por el tema de la edad, ¿no? O sea, tú dices, necesitamos tal vez un lateral derecho si vamos a tener una reconstrucción, que por lo menos nos pueda dar 5 años de buen nivel, ¿no? De crecer o mantener su nivel por lo menos y poder ayudarnos a consolidar la reconstrucción. Entonces lo que he hecho aquí ha sido filtrar de todos estos nombres que ya están con posiciones, ir sacando a todos los jugadores que aparecían que fueran mayores de 25 años. Entonces ya cuando hacemos el último filtro, que sería el de la edad, sacamos jugadores y solamente mantenemos a los de 25 o menos, llegamos aquí. Y mira quién aparece. O sea, para mí realmente yo decía, no sé por qué me gusta tanto Kyle Walker-Peters, pero ya con los números entiendo muy bien por qué y cómo Hasenhüttl lo ha transformado en este jugador, que no era este tipo de jugador para nada, ni siquiera se avisoraba que iba a ser este tipo de jugador cuando estaba en el Tottenham, pero el Tottenham básicamente se lo regala al Southampton. Y Hasenhüttl lo transforma casi por completo en un estilo de jugador muy avesado, muy creativo, que toma muy buenas decisiones y obviamente con la edad ideal, porque creo que tiene 24 años, Kyle Walker-Peters,
aparece como que en lo más alto, ¿no? Es prácticamente el que mejor puntúa con estas métricas. Y lo que tú dices de esto del posicionamiento, lo tienen muy bien entrenado los primeros dos. Kyle Walker Peters y Rhys James son los que tienen muy buen muy buen puntaje en este tema de lo que es posicionarse, en especial en el retroceso. Y obviamente sí, ¿no? O sea, para jugar con Tuchel necesitas, sí o sí, y con Hasenhüttl también, los dos alemanes, necesitas este tema de ser Austriaco, disciplinado. pero es lo mismo. Hasenhüttl es austriaco, pero es lo mismo. Ah, sí, bueno, pero viene de la liga, ¿no? De la Bundesliga, sí. Entonces, como ves, mira, no es ningún misterio que los tres primeros son jugadores que vienen con técnicos que han jugado en la Bundesliga. Y es porque la Bundesliga es la que más explota este tipo de jugador. O sea, si como tú, técnico de este estilo, encuentras en tu plantilla un jugador así, pues lo haces explotar. O sea, tú sabes qué rol le vas a dar y que él puede florecer en ese rol. Y vemos después a nombres interesantes. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante el chico de Boca Juniors que ahora está en la Udinese, que es Nahuel Molina, que aparezca tan alto y que Dalot esté tan alto, ¿no? O sea, ahí está básicamente filtrando ya por edad. Cuando no filtrabas por edad sí estaba bastante abajo. Eso obviamente denota que los más experimentados siempre van a jugar mejor en este estilo de lateral progresivo, atacante. Que jóvenes como Dalot, que todavía están como que medio verdes, pero empezamos a ver cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, el tema del percentil. Este percentil es cómo se... Aquí, por ejemplo, ya podemos ver que es percentil de la métrica. Un jugador tiene el 100%. Por ejemplo, en esta métrica, el que tiene el mejor puntaje es Trent Alexander-Arnold. Todos los demás van a estar respecto de Trent Alexander-Arnold en esta métrica. Entonces, Diogo Dalot con un 93% de pases progresivos por 90 minutos ajustado a posesión, es como que lo más cercano, si se fijan, a Trent Alexander-Arnold. Entonces, en esta cosa que yo les decía que es que está en segundo lugar la progresión y lo que veíamos en el cuadro inicial, nos damos cuenta de que el chico, en muy pocos minutos que le dan, te da eso. Tú sabes que eso te lo va a entregar. Él sabes que cuando le llegue el balón cerca del arquero, ya sea llevando el balón o pasando hacia adelante, te va a ayudar a salir. Ahora, ayudar a salir no es lo mismo que ayudar a atacar. Y ahí es cuando comenzamos a ver que en todo lo demás comienza a rebajar, ¿no? Y ahí es donde nosotros, o sea, uno viendo cómo juega Dalot comienza a tener problemas y se reflejan aquí en los números, ¿no? Es lo más bajo que tiene son las asistencias esperadas por 90 minutos y eso pues no es nada nuevo, ¿no? No es sorpresa para nadie. Pero aún así, sumando todo por como aquí el tema del ataque tiene un poquito más de peso, porque es lo que estamos buscando, es lo que hace que Dalot esté en el quinto lugar, ¿no? Después tenemos a varios jugadores y varios son de la Bundesliga, como Riedel Baku, Jeremy Frimpong, y son nombres interesantes porque Frimpong, por ejemplo, ya a partir de esta lista comencé a indagar un poquito sobre él, el jugador del Bayer Leverkusen. Resulta que hizo las inferiores casi completamente, toda su carrera de inferiores en el Manchester City y que después lo compra el Bayer Leverkusen. Entonces es un jugador que probablemente tiene ahí un plus por el hecho de que está adecuado a nivel juvenil al fútbol inglés. Ya teniendo esta lista, ¿no? Donde ven, tenemos a varios nombres aquí que resuenan. Tenemos al Livramento, está Rafa Hakimi, Alamti, Serginho Dest. Lo que hacemos es, para mí, o sea, tener esto así como de mayor a menor,
no es como que la forma más ideal de visualizar a los jugadores. Porque aquí simplemente podríamos decir, listo, cae Walker Peters y ya. O sea, elegimos al que tiene mayor global y solucionado. Pero en realidad para mí lo interesante era comparar a los jugadores. Y para compararlos, primero, bueno, lo que tenemos es la lista que para mí de la anterior, la que tendría que ser la lista como en los mediocentros, la lista final, donde aparecía Bruno Guimaraes. Aquí hacemos lo mismo, tomando los scores globales, y estos son para mí los clasificados, ¿no? O sea, como que llegan a la instancia final. En la instancia final tendríamos a Walker Peters, Nahuel Molina, Jeremy Frimpong, Riddle Baku y Tariq Lamptey. Este es básicamente, uno podría decir que es el grado de adecuación al rol, ¿no? Mientras más alto, más adecuado para el rol que le queremos dar. Y como les decía, o sea, simplemente fijarte en esto y elegir al que tiene más alto como que no es muy interesante. Entonces, lo que yo hice ha sido crear un gráfico triangular, que si no me equivoco ahora debería estar, si no está acá, creo que no lo puse. Ahí me van a tener que hacer una salvedad. Creo que esa es la imagen que me faltaba. Bueno, entonces la voy a tener que poner. Espérenme un cachito. Ahora, Dani, por ejemplo, Walker Peters originalmente era lateral derecho, pero esta temporada, bueno, en los partidos que he visto del Soton yo lo he visto más por izquierda, porque el que juega por derecha es Livramento. Sí. ¿Crees que lo que está haciendo por la banda izquierda lo podría replicar perfectamente en la derecha si se le fichara? Porque a nosotros lo que nos falta más es un lateral derecho, ¿no? Y él, ahí te digo, o sea, originalmente ahí jugaba, pero donde se le ha visto mejor es por izquierda. Sí, de hecho, si sus números hubieran sido mejores en izquierda que en derecha, con la filtración de Transfer Market, lo hubieran sacado. Entonces yo en eso estoy confiando en que sus números que tiene en la posición de carril derecho son los que le han llevado aquí a poder clasificar y no ser filtrado afuera más antes. Entonces yo asumo que sí. Y la verdad, viéndolo cómo era en el inicio en el Southampton, yo me acuerdo que ya el chico jugaba bien. El tema era que todavía no encajaba demasiado. Hasenhüttl no lo tenía todo bien parejito. Y a partir de eso es que todavía no se lo podía ver tan bien, pero yo ya lo miraba al muchacho. Ahora sí, obviamente, como tú dices, el tema de que juegue por la izquierda es algo que, bueno, para mí de hecho es un tema de versatilidad y que nos podría ayudar como lo que decían de Dalot, ¿no? Que también puede jugar por la izquierda y que es un plus. Yo lo vería un poco así, ¿no? Y siento que no tendría tanto problema Walker Peters para replicar los números que tiene en la izquierda al otro carril, porque lo que hace mucho es driblar. Y cuando dribla, en la izquierda generalmente dribla hacia adentro. En cambio, pudiendo driblar hacia afuera, te da la chance de que puedas abrir el espacio para otro en el medio. Y eso sí se lo he visto mucho a hacerlo en el Tottenham al inicio, porque ya cuando he terminado de ver lo que daban los resultados, pues sí me he empezado a adentrar a ver cómo era el jugador desde el inicio, viendo clips y demás. Y sí, o sea, en eso sí era muy bueno y lo utilizaban bastante así. Lo ponían como que un poquito más centralizado, casi a la altura de un volante, de un interno, de un 8, y por el regate tendía a irse hacia afuera. Y yéndose hacia afuera en la derecha, abría el espacio a alguien en el medio. Y eso me parecía muy interesante y ahora veo que hace lo contrario. Engancha hacia adentro y abre el espacio a alguien que por afuera le pueda correr para o pasarle y que haga un centro, o para que le haga correr a un defensor rival y le abra un espacio a Walker Peters.
Entonces es algo que Hasenhüttl, como te digo, lo ha trabajado muy muy bien y se nota en la evolución del jugador. Y yo, sí, la verdad sinceramente creo que podría emular bastante bien los números que tiene, ¿no? En ambos carriles, la verdad. Creo que esto ya lo tenemos, entonces lo voy a compartir de nuevo. No sé si hay alguna pregunta o un comentario más que hayas visto. Hay comentarios. Dice Alex, Gallo Claudio, matemáticas, hijo. Así, con el gallo y todo. Que ya dejaste de escribir a cuadrado, porque al principio decían que estabas escribiendo a cuadrado y luego ya no. Sergio dice, Cuadrado es de los mejores laterales del mundo, pero tienes razón, se necesita un lateral para muchos años. Santri, que si eso entonces nos lleva a Max Arons, porque aparecía en lo más alto de la tabla en una de las imágenes que compartiste. Pero es que Sí, no, ¿verdad? Era no, una previa. Sí, y ahora en este cuadrito que me faltaba, vamos a empezar a ver mejor a los jugadores comparados entre sí. Eso es Y es bastante interesante. que Arons también ha perdido preponderancia en el Norwich. Yo siempre hago seguimiento para la de los cedidos y ver cómo le está yendo a Williams, y en muchos partidos no lo he visto de titular. Y Santri dice, ¿qué haces en tus tiempos libres, Daniel? Busco el mejor lateral joven que debería traer el United. Es así, fíjate, yo ayer tenía una juerga que me invitaron ahí a una fiesta. Yo fue como, maldición, crecí y ya no quiero ir a la fiesta y ahora quiero terminar de ver cómo llegan los datos para el lateral del United. Te voy a ser sincero, estoy seguro que ni los que trabajan en reclutamiento del United hubieran pasado la fiesta. Probablemente. Robert dice, joder, Daniel, mis respetos. Santri, qué buen análisis, joder. El 7 del United, dicen que la cara de Kevin por fin revelada. Tiene ratito que no se mete el 7 del United, yo creo, a los Así, ha pasado tanto tiempo que hasta ahora tengo internet humano. Sí. Isaí como que se fue a ver cómo le está yendo al Cruz Azul, yo creo. Quién sabe si estén jugando. Dice, ¿de qué me perdí? Pues de todo el análisis del lateral derecho, ya casi concluye, ¿no, Dan? Sí, hay a team diferido, ¿no? Sí. Y Bruno dice, no veo a Wan-Bissaka en ninguna lista. Uf, sí, o sea, porque como aquí le hemos dado más preponderancia al tema del ataque, ahí nos viene a deber un poquito Aaron. Uh-huh. Dice Jefferson, ¿se podría cuantificar la incógnita de si lograrían aguantar la presión que conlleva jugar para el United? Porque creo que muchos no logran emular su trabajo anterior por eso mismo. Que ese es el aspecto psicológico, y lo psicológico no es cuantificable, ¿sabes? Y eso, en eso yo también estoy de acuerdo. Por ejemplo, tenemos el caso de Shaw esta temporada, que pasó de una temporada que yo he catalogado como de clase mundial y que los números lo reflejaban, a una donde su confianza está totalmente mermada, ¿sabes? Y eso creo que también tiene una incidencia en su rendimiento, más allá de todos los demás problemas que tiene el equipo actualmente. Uh-huh. No, recuerdo las estadísticas de Shaw la temporada pasada, era como que oportunidades creadas 100, y luego venía Trent Alexander-Arnold y Cancelo y todos estos como con 50 o 60, o sea, sí. Y sabes que yo creo que eso tal vez es una de las razones por la cual lo han mantenido, ese tipo de métricas. Uh-huh. Sí. Y fíjate, en el cuadrito inicial que yo muestro, Shaw sigue siendo el segundo jugador con más progresiones en el equipo, y me he tomado la molestia de analizar cuántas de esas progresiones se convierten en jugadas creadas, y Shaw, teniendo la mala temporada que ha tenido, sigue siendo el segundo jugador del United. Bueno, la temporada pasada ha sido el primero, el segundo jugador del United que tiene más jugadas que generan jugadas que crean una situación de gol. Entonces es increíble. Al final yo digo, todo es un tema psicológico para Luke, pero si podemos salvar esa parte, si pudiésemos hacerlo un jugador consistente, sería muy 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 buen lateral. Es que yo lo he dicho varias veces en múltiples podcasts, la mejor versión de Shaw puede jugar en cualquier equipo del mundo y en cualquier sistema, porque lo que hizo la temporada pasada a mí me compró y me hizo ver que puede adaptarse a jugar muy bien en cualquier sistema, tanto de posesión como de contragolpe y todo lo que haya de por medio. Entonces
es como mencionó Jefferson muy bien, hay que considerar el elemento psicológico, porque el escrutinio, por ejemplo, Kyle Walker-Peters, el escrutinio que tiene el Southampton no es ni una décima parte de lo que va a tener en el United. Por ejemplo, un futbolista que a Juan y a mí de Southampton, que nos gustó mucho y que llegó al United, Morgan Schneiderlin, yo recuerdo que él contó la historia de que Van Gaal lo llamó y le dijo que si estaba mentalmente preparado para jugar en el United. Y todos sabemos qué le pasó a Schneiderlin. El hecho de que la mayoría no se acuerde de él es testimonio de lo que le pasó. Entonces, ese factor hay que considerarlo también. Sí. Julio dice, me quedé sorprendido de Daniel, muy buen analista. No, sí, gracias. No, y yo creo que Daniel, sí. haces un muy buen trabajo. Te mereces un reconocimiento en público por lo que haces. Sí, si de algo nos jactamos en la página es del reclutamiento de la gente que formamos actualmente la página. Puro crack, tanto a nivel conocimiento, análisis, como a nivel personal. Yo creo que hemos hecho un muy buen equipo y pues encantado de tenerlos. A mí me dio risa porque a Daniel yo lo conocí creo que antes. O sea, Dani Rico lo había agregado a él y yo lo conocí a él fue porque nos peleábamos en los grupos con algunas personas y él y yo nos apoyábamos y luego descubro, no, este es admin de la página. Genial. Suele pasar. No, y Dani como que lo tenía en las sombras. Yo recuerdo que lo incorporó, pero como que maneja la cuenta de Instagram, ¿no? Ah, sí, esa cuenta de Instagram que por poner el video de Rooney pelado, que era mi video favorito y que creo que explotó, nos banearon la cuenta. Y nos volvieron a banear la cuenta de Instagram que esta vez manejé yo. Instagram no nos quiere. Esa red ¿Qué es social. así? No, y ese post tenía como 28,000 likes, alguna cosa así, comentarios en como 7 idiomas. Y yo dije, no, ¿qué pasó aquí? Y siguiente escena, Sí. pues, no. Te llegan gente, el Instagram es loco, te empiezan a seguir gente de Arabia, de Dinamarca, de todos lados. Alguien hizo Ruspushushu al video y Listo. nos tiraron la cuenta. 7 del United dice que grande Cavani cuando no juega se mete a participar en Red Devil Latinoamérica. Porque creen que no siempre estamos jugando. Sí, ya esta temporada ha sido una constante. Ha sido puro podcast esta temporada. Dice Robert, lo que no sabemos es que Cavani sacrificó el rendimiento del equipo para tener un internet humano. Dice Robert. Es así. Bruno dice, con que no paguen una millonada por ellos, no creo que sientan presión. Recordemos que Aaron Wan-Bissaka se convirtió en el lateral derecho más caro de la historia y Maguire igual. Pero No es sé. que eso siempre va a pasar con el Manchester United, que siempre vas a pagar un sobreprecio. Y más equipos de la Premier. Pero si me preguntas, a mí sí me parece que sí sobrepagamos en exceso a Wan-Bissaka y casi no se habla de ello. No, yo estoy de acuerdo que Wan-Bissaka y Maguire se pagó de más. De hecho, no sé si lo he dicho en algún podcast, pero cuando salió lo del precio de Maguire, yo abiertamente dije, yo no pagaría eso por él. Pero eso para mí no significa que Maguire sea malo. Simplemente digo que no costaba lo que el Leicester estaba pidiendo y hubiera buscado otra opción. Pero bueno, lo trajimos y tampoco lo voy a matar por eso, porque él no controla el precio que estaba pidiendo el Leicester. Sí, no. Pero lo que voy es que, por ejemplo, Maguire tenía 4 años de contrato restante con el Leicester. El líder de su defensa, seleccionado inglés. Hay que considerar todos los factores. Igual no meritaba eso. Es como lo de Declan Rice. Rice ha sido el mejor jugador del West Ham y los está ayudando a clasificar a Champions por primera vez, ¿no? Nunca han clasificado a Champions. Sí, ajá. No, nunca. Y para mí es un jugador fantástico, pero están locos si creen que vale 150 millones. Pero es como te digo, el mercado se ha distorsionado demasiado. El Villa vendió a Grealish por 100 millones. ¿Cuánto costó Lukaku por lo que hizo en 2 temporadas en Italia? Considerando que el calcio estaba un poco venido a menos. Entonces, es eso, es demasiado loco. Sí, grande Daniel, también dices ahí. El 7 del Gracias, United y el hombre mineral, Antonio Livramento también del Soton. Sí, ¿qué opinas de Livramento? A mí me ha gustado bastante, por eso quisiera tu opinión, Daniel, en base a los números. Sí, mira, aprovechando eso, podemos pasar justamente a la tablita que les digo que para mí es la interesante.
bueno, que no es tabla, es un gráfico en realidad. Ahí se ve. Sí. Ya, entonces fíjate, estamos ahorita en la tablilla que les dije, y ahora pasamos a esto, que es lo bueno. Ya tenemos un gráfico triangular. En la esquina inferior izquierda está la creación de chances, en la derecha está la capacidad de defender, y en la parte superior está la progresión. Aquí ya tenemos los jugadores como que enfrentados entre sí, y lo que tendríamos que buscar un poco sería como que el balance, ¿no? Estar un poquito más aquí al medio para que nos entreguen como que los tres de forma consistente. La diferencia está en que toda la suma que tienes, yo por ejemplo lo que hice ha sido en la anterior, acá es esto aquí, es sumar todos los puntajes de acuerdo al ponderamiento o a la preponderancia que tenían, darles un porcentaje, y luego dividir todo y promediarlo para que nos den este resultado. Pero si en lugar de hacer eso simplemente agarramos sus datos y los sumamos, para ya no hacer algo porcentual, sino hacer algo como que de número puro, entramos aquí a ver lo que son el promedio de las tres métricas. Entonces, por ejemplo, yo puedo encontrar que Maele es un jugador que está como que muy en el centro, como que tal vez tiene está más ligado a la creación de chances y la progresión, pero que tampoco es malo defendiendo, ¿no? O sea, está ligeramente en el centro, pero no es lo mismo que Rhys James, que está justamente al lado. ¿Pero por qué? Porque Maele tiene en promedio de las tres métricas, está más cerca del lado bajo que del lado alto. En cambio, Rhys James es lo contrario. Entonces, aquí sí podemos ver cómo están situados en este gráfico que enfrenta estas tres métricas, pero a la vez podemos ver también cuál es su puntuación total. Y como les digo, básicamente amarillo y verde para mí está muy verde, ¿no? O sea, todavía está muy verde y... Dani, para simplificarlo, ¿en qué posición debería estar el mejorcito de todos estos? Para mí, debería estar por aquí, ¿sabes? Pues es como que esta zona de aquí, en donde lo que le vamos a pedir, que son estos dos, como que los tiene bien balanceados. Okay. Podría aceptar que no esté muy cerca de la defensa, del sector defensivo, como Max Arons, por ejemplo, porque Max Arons termina siendo justamente como una especie de Diogo Dalot que sí defiende, ¿sabes? Entonces nosotros queremos un Diogo Dalot que sí defiende, o queremos una versión mejorada de Diogo Dalot cuando va al ataque. Y ahí es donde a mí este gráfico me ha ayudado a basar bastante en los resultados, basarlos ya en algo que puedo, más allá de cuantificar, lo puedo situar en un lugar. Y como te digo, si lo que estamos buscando es un lateral que nos ayude con la fase progresiva y la fase final del ataque, pues para mí tendría que estar más o menos por esta zona. Y tendría que ser por lo menos de color cian, ¿no? O turquesa, como le quieran llamar. Como ves, Dalot aquí aparece como que sí podemos darnos cuenta, porque yo he hecho este cuadrito, no así triangular, pero lo tengo en coordenadas X y Y de la temporada anterior. Y obviamente no ha jugado demasiado, no ha jugado casi nada, pero también se cuantifican sus partidos con Portugal. Y sí se nota que, y los del Milan también, sí se nota que, como decían los reportes ahí, de que él mismo hablaba de que tenía un entrenador de defensas y demás, sí se nota que ha mejorado un poco el tema de la defensa, pero sí podemos ver que como que tampoco es demasiado, ¿no? O sea, sí está del lado derecho, sí ha mejorado el tema de ser defensivamente un poco mejor, pero está demasiado lejos del tema de la creación de chances, y al estar en azul es como que bastante promedio.
Y al ser promedio, aun si estás en el centro, es como que no tienes ese nivel de peso que el equipo necesitaría en este caso, en una reconstrucción en la que no podamos fichar a 11 jugadores como Guardiola. No tendrías el peso suficiente, pero sí la presión de ser la salida junto a Shaw, por ejemplo, ser la salida del equipo, porque es como que básicamente llegar a Ten Hag y le dijera, bueno, Diogo, yo voy a hacerlo al estilo Klopp, así que tú necesitas llegar hasta el fondo y darme todo este tema de la salida, porque yo no voy a usar a mis mediocentros para eso, porque van a ser el McFred. Entonces le estás poniendo toda la presión al chico en algo que no es necesariamente el mejor, y como no tiene el peso suficiente para eso, probablemente no te va a dar lo que necesitas y vas a entrar en problemas tú como técnico, ¿no? Y Daniel, entonces, una pregunta. ¿Tú estarías de acuerdo conmigo que uno de los fichajes más significativos que deberíamos hacer este mercado es un lateral derecho? Para mí sí, porque como yo les vengo diciendo hace rato, si vamos a utilizar a laterales derechos expertos en darnos salida como válvula de escape, los primeros que se van a sentir bien y cómodos con eso van a ser los defensores. Y mientras más una situación más de confianza tú le puedas entregar a tu par defensivo, a los centrales, es mucho mejor, porque yo siento que ahora mismo cuando juegan, no importa Teles, Shaw, Wan-Bissaka o Dalot, siento que Lindelof y Maguire no tienen esa confianza de decir, bueno, se la voy a pasar a este muchacho y este muchacho la va a llevar 40 metros adelante y va a combinar en una pared o algo y vamos a tener una jugada de gol. No, en realidad lo que hacen es, bueno, se la voy a pasar a este chico y probablemente va a llegar hasta media cancha y luego se va a dar la vuelta y me la va a devolver. Entonces, ese tipo de cosas tal vez la gente no las nota, pero uno como jugador tiene que sentirse cómodo con los que están a su alrededor. Y yo siento que tener un lateral derecho y un lateral izquierdo en buena forma como salida aliviaría un montón el tema de cómo vemos a los centrales, ¿no? Y a los mediocentros también. Entonces, es como lo que pasó con Robertson y Alexander Arnold. Alexander Arnold creo que era un chico que no le daba mucha bola a casi nadie en Inglaterra hasta que llegó Klopp. Y él los identificó y dijo, bueno, con estos muchachos vamos a ir por afuera con todo. Y se transformó el equipo con 2 jugadores. Y es que, por ejemplo, en el caso de Ten Hag, si termina siendo el técnico, él le gusta mucho que Tadic y Anthony se cierren un poco y se centralicen un poco a la hora de presionar cuando el equipo no tiene la pelota. Y lo que dan amplitud son el lateral izquierdo, que ha sido Blind o Tagliafico, y Mazraoui por la otra banda. Entonces necesitas también en ese estilo de juego que los dos laterales tengan mucha preponderancia, especialmente porque el lado derecho de Ten Hag es donde es más de jugadas de uno contra uno y más directo, mientras que el lado izquierdo es más de creación de juego. Yo puedo ver a Shaw en ese sistema en la asociación de juego de inclinado en banda izquierda, pero necesitas tener más contundencia y ser más directo en la derecha, y necesitarías por eso, como tú y yo hemos discutido varias veces, un extremo derecho y un lateral derecho que sea más efectivo en esa banda. Sí, y es obviamente aquí, como les decía, por eso para mí iniciar con esto era clave, el fijarnos en cuánto realmente nos estamos inclinando desde hace años en la izquierda. Y es como que esto no es saludable para nadie, porque los técnicos rivales no necesitan darse mucho tiempo para decir, bueno, vamos a tapar esta zona y listo, como que problema resuelto. El United ya no nos mataríamos ya. Por eso hemos mencionado, bueno, como tú mencionaste al principio, Bruno, como se nota en el gráfico, se ha tenido que tirar a la derecha y llegar hasta final de banda para hacer el centro, para crear alguna oportunidad, porque no hay efectividad en esa banda derecha del United. Sí, no tenemos expertos, esa es la palabra. Para mí no tenemos gente experta en trabajar en esas posiciones y estamos teniendo que improvisar. Y obviamente los equipos que improvisan no van a competir. Y
Bueno, volviendo aquí a este gráfico, que en esto sí me ha ayudado mucho FBref para hacer el posicionamiento en el gráfico de los jugadores. Por ejemplo, hablando del Livramento, para mí es un jugador que es muy balanceado en el tema de defensa y creación de chances, algo que no es muy común. La verdad que es un lateral distinto de los demás, ¿no? O sea, tú lo ves que está a la altura de Hakimi, teniendo la edad que tiene, y es hasta mejor defendiendo. Entra casi como que en este triángulo en donde vemos que sería como que la zona dulce, pero teniendo las métricas tan bajas, yo siento que es todavía un jugador que, lo mismo que Dalot, lo vamos a traer y le vamos a dar un rol, y va a ser un rol de peso, y probablemente no esté preparado para darnos eso. Y vamos a tener que confiar en él, y esa presión tal vez sí lo haga no desarrollarse como debería, y eso nos ha pasado ya con varios jugadores. Entonces, para mí Livramento es un jugador al que tal vez lo podríamos fichar si estuviésemos teniendo, o sea, lo podría fichar un equipo que tenga el funcionamiento ya elaborado, ¿no? Que ya esté todo engrasado, la máquina esté funcionando a full, y que Livramento entra ahí para competir. Ya tienes un lateral derecho fijo, experto, y Livramento viene ahí a pelearte con la visión de ser el siguiente lateral derecho titular. Y entonces, es que, interrumpiendo un poquito, Dani, ¿recuerdan cuando inicios de la temporada mencionábamos que Trippier encajaría bien? Yo creo que por eso, justamente por el rango de edad y lo que hacía, y nos permitía tener de respaldo ya sea a Dalot o a Wan-Bissaka, por su experiencia, como que les podría dar este tiempo como para que se desarrollaran un poquito más, ¿no? Y nos quedamos al final de cuentas con dos y en el rango de 22, 23 años, que realmente ninguno de los dos estaba listo a lo mejor para cargar con el peso de la lateral todavía. Entonces, y fíjate, en el extremo derecho tenemos a Amad Pelistri, que es la misma historia. Ajá, sí. Y antes teníamos al innombrable, que no era extremo derecho, realmente era delantero, y a Daniel James, que si bien teníamos un buen trabajo defensivo, le faltaba en producto final. Entonces teníamos un montón de opciones forzadas, por así decirlo, o que tal vez no eran las más completas, pero en teoría para eso fichamos a Sancho, pero Sancho terminó jugando por la izquierda. Y es así. Entonces, como ven aquí, a mí los jugadores que yo les he visto más como que resaltan en este gráfico son Nahuel Molina, que me sorprendió muchísimo cómo ha ido clasificando en esta filtración de datos. Obviamente está Trent, que no lo vamos a fichar, es referencial. Andrea Cambiaso, que es un jugador que es el que me falta ver. He hecho una lista de todos los, la he sacado de aquí, de todos los que tendría que ver un poquito cómo es su juego y demás. La verdad, sinceramente, a él no lo he visto mucho, pero sus números son muy interesantes. A Biancone sí lo vi, y la verdad que es como aparece en la gráfica, es como que el jugador que te da los tres, pero ninguno termina de ser preponderante, o sea, ninguno es decisivo. Te da la creación de chances, crea las chances, pero ninguna es una chance que tú dices, oh, mira la pelota que metió. Defiende bien, pero tampoco es el mejor defendiendo. Y, o sea, es como de esos jugadores a los que les llaman normalitos. Básicamente Biancone como lateral derecho es eso. Después tienes a los que para mí están en evolución. Porque yo les digo, para mí Biancone no tiene mucho margen de mejorar. Tal vez me equivoque. Pero para mí los que sí tienen buena chance de mejorar son Pierre Gabriel y Dalot, que sí todavía podrían trabajar sus falencias para intentar ser jugadores más completos. Y justamente Frimpong, que es otro que clasifica bastante en la lista, es como que un jugador que promete bastante y que desde hecho ya te está entregando muy buen nivel de creación de chances y defensa. Si tuviésemos mediocampistas progresivos,
por ejemplo, si se fichasen qué sé yo, en un universo paralelo a Rodri y a Thiago Alcántara para este doble pivot, Frimpong sería ideal, porque Frimpong lo que necesita es alguien que le ayude con la progresión, pero después él en el último tercio y en el tercio propio trabaja muy muy bien. Entonces, como les digo siempre, este no es un gráfico para decir, no, miren, este es malísimo y este es buenísimo. No, en realidad es un gráfico que te ayuda a ver cómo voy a formar mi equipo. Si no voy a tener mediocentros que me ayuden a llevar el balón adelante, entonces no puedo prescindir de la progresión. Sí, tal vez si logro formar un mediocampo que sea sólido para llevar el balón adelante, entonces tal vez sí puedo prescindir y tal vez me van a interesar jugadores más de este lado. Ese tipo de planeación yo es el que estoy esperando que tenga el equipo y que ojalá realmente nos puedan entregar no jugadores rimbombantes, pero jugadores que cumplan los roles. Y para mí ver esta gráfica me hace pensar en que, por ejemplo, jugadores como Walker Peters serían como que lo más cercano a uno que no importa el tipo de esquema que quieras utilizar, con qué tipo de otras piezas, Walker Peters te va a cumplir. Y eso para mí es una de las cosas claves porque lo convierte en alguien confiable. Y si tú tienes a alguien confiable en una posición, tal vez no experto todavía, pero confiable, estás construyendo de verdad un equipo que puede ser competitivo en el futuro. Entonces, para mí, como les digo ahorita, tomando en cuenta todo esto, como que Walker Peters se hace el sobresaliente. Y en determinados casos, como les decía, el de Frimpong o el de Dalot, por ejemplo, Dalot tal vez se convertiría en un jugador que valdría la pena mantener si encontramos a un extremo derecho que sea un especialista en creación de chances. Y lo único que tiene que hacer Dalot es llevarle el balón hasta media cancha y habilitarlo con ventaja. Ahí tal vez sí Dalot nos va a servir bastante, ¿no? O sea, y lo podemos mantener y hacer que crezca y tal vez hasta puede mejorar su creación de chances. Pero si no vamos a tener eso porque no vamos a fichar a ningún extremo derecho que se especialice en meter balones al área buenos, entonces Dalot siempre se va a seguir viendo mal. Ese tipo de cosas es las que hay que entender un poquito y a las que te ayuda el número cuando ya lo transformas en estas cosas, para darte cuenta cómo tienes que formar no un juego de piezas, sino un conjunto, algo que de verdad se complementa, que es lo que no tenemos ahora. Entonces, dime. Entonces también hay que decir que la contratación del lateral derecho está condicionada por lo que hagamos en el mediocampo. Entonces hay que considerar también ese factor. Dependiendo de las opciones que tengamos en el mediocampo, más podremos inclinarnos más, mejor dicho, a ciertos tipos de jugadores. Exacto. Lo que yo la verdad estoy esperando como que un poquito esperanzado es que una vez que Ten Hag o quien sea venga, comience a trabajar con Murtough, que es bien de este estilo de lo que les estoy mostrando de análisis de datos y demás. El tipo creo que es especialista en análisis de datos. Fletcher de la parte del jugador y demás, que todo ese equipo me salga con algo que me convenza, por ejemplo, que me diga, vamos a fichar a Frimpong, pero porque vamos a tener 2 mediocentros nuevos que van a ser progresivos. Entonces yo voy a ver eso y digo, sí, obviamente este jugador en ese escenario sí va a triunfar. Pero si me dicen, vamos a traer a Frimpong, pero vamos a mantener el McFreddy, no vamos a tener progresión, pues bueno, yo digo, tal vez otra vez este muchacho que es joven y es bueno, se va a ver como un tronco. Y la gente inmediatamente va a decir, no, este es otro Wan-Bissaka. Eso era lo que yo te iba a decir. ¿Tú calificarías a Frimpong, por lo que nos has dicho, como tal vez una versión más completa de Wan-Bissaka? Sí, para mí Frimpong es ahorita lo que debería ser Wan-Bissaka. Es un jugador que no es el mejor llevando el balón bajo el pie, pero sí es muy bueno con toques de primera, con pases largos, por a ras del piso y por arriba también.
y es de estos jugadores que es bastante resistente a la presión con un pase veloz de mente. ¿Sabes? Esto es como que cuando el arquero le tira el balón al lateral y lo vienen a presionar dos jugadores, y él inmediatamente hace un cambio de pie y te mete un pase al mediocentro y comienza a correr hacia adelante. Entonces a Frimpong si lo presionan como que te soluciona cosas, y en eso es muy bueno. Pero ahora si tú le vas a pedir que sea él el que te lleve el balón desde el área propia hacia la siguiente, hacia la rival, perdón, sí tiene problemas. Entonces ahí necesita que le ayuden, y por eso es que el equipo tiene que complementarse. Y una vez que llega adelante a la zona de tercio rival, Frimpong es bastante efectivo, o mete balones a ras del piso. No es tan bueno centrando, si no me fallan lo que he visto en números, pero sí es muy bueno llegando, por ejemplo, hasta la línea final, que es lo que hace mucho el Manchester City. Llega hasta la línea final y te mete el pase de la muerte hacia atrás. Eso lo hace muy bien. Entonces, sí, yo lo vería como que una especie de Wan-Bissaka que sí tiene peso en el tercio final, ¿no? Después, bueno, ya volviendo a esto de cómo hemos hecho la lista, me he tomado la última molestia de hacer gráficos de los clasificados, básicamente, ¿no? Tenemos aquí a Kyle Walker-Peters, aquí está Tariq Lamptey. Como ven, aquí en este caso, creo que esto está demasiado grande. Ahí no sé si se ve mejor. Ahí. A ver, vamos a achicarlo un poquito. Aquí, lo que es azul es el pase, todas las características de pase y asistencia, ¿no? Todo lo que es rojo es defensivo, y todo lo que es amarillo es el trabajo cuando tiene el balón. Como ven, Walker-Peters aquí en esto como que brilla más por el tema de su labor cuando su equipo tiene el balón. Y si nosotros queremos ser un equipo protagonista que va a tener mucho de la posesión, pues vamos a aprovechar muchísimo lo bueno que es llevando el balón, los ataques a balón dominado que tiene en el último tercio, y la cantidad de veces que puede entrar al área con balón dominado para generar una jugada. A mí me ha asombrado, como les digo, bastante el ver cómo estos números han evolucionado en el tiempo. Y ya me gustaba, ya les decía yo en el grupo de WhatsApp que lo estaba mirando, que me gustaba mucho como jugador, y ya con esto como que me termino de convencer para la compra, como dicen, ¿no? Después tenemos aquí a Tariq Lamptey, que es otro muchacho que tiene muy buen juego llevando el balón bajo el pie. Obviamente es muy veloz, y a balón, o sea, tiene balón, no pierde dominio de balón pese a jugar en velocidad. Eso es algo que me ha parecido muy bueno. Tiene mucho drible, tiene muchísimo mejor, para mí esto es muchísimo más efectivo en temas de pase en área rival que Walker-Peters, porque si se dan cuenta aquí, algo que probablemente vamos a tener el mismo problema son los centros. Walker-Peters no centra demasiado para empezar, es más de pasar por abajo, y cuando centra no es muy efectivo. O sea, sí te mete balones, pero son generalmente centros bombeados. Eso es lo que yo he visto en el Southampton, que cuando está obligado a centrar, como que te mete centros un poquito bombeados, no son centros muy, muy asertivos. Y si algo nos falta y de lo que nos estamos quejando, pues con Walker-Peters no vamos a mejorar en ese tema. Es el único pero que tengo con él. Con Lamptey es el tema de las progresiones. Como les decía, al Brighton no le interesa porque Graham Potter es un mago realmente con el tema de cómo hacer que el equipo solvente la falta de progresión de los individuales.
y de los individuos, perdón, y aquí se nota, ¿no? O sea, Lamptey no tiene esto, pero eso no lo hace ver mal, porque el que compensa es el todo. El sistema compensa que Lamptey no sea bueno en esto y no se ve mal. Entonces, defensivamente, ambos son bastante promedio, o sea, no te van a defraudar. Para mí, Walker Peters está un poquito por encima. Después tenemos a un jugador que todavía está en crecimiento, pero que es muy prometedor, que es Nahuel Molina, como les decía, este chico argentino que era de Boca Juniors, que ahora juega en la Serie A. Pierdes un poquito el tema del trabajo individual de él en posesión, pero sí mantienes muchísimo de lo que es lo incisivo que puede llegar a ser cuando el equipo está atacando, ¿no? Y sería como que una opción de Tariq Lamptey, una versión de Tariq Lamptey que sería más económica, pero obviamente menos probada en liga inglesa. Después está, como les decía, Jeremy Frimpong, este chico del Leverkusen, que igual sus números a nivel en posesión son hasta parecidos a los de Walker Peters, te diría hasta tal vez un poquito mejores. Es muy bueno su trabajo cuando ya está en área rival, es muy muy bueno. O sea, este es, por ejemplo, de los jugadores, él y Kyle Walker Peters para mí son de los mejores jugadores en esta lista ahorita, que cuando les das el balón en el área rival, no parece lo que hablaba Kevin de la papa que te quema, que lo que estás buscando más bien es deshacerte del balón y que alguien más haga otra cosa, alguien ataque. No, en realidad este chico lo que hace es tomar la decisión correcta y ejecuta muy bien. Después sí tiene algunos problemas con la presión y como les decía, con llevar el balón del punto A, que sería área propia, al punto B, que es área rival. Sí hay un poquito de problemas y esto lo tendríamos que solventar como lo hace Potter, ¿no? Con el conjunto. Entonces, si no lo vamos a poder hacer, pues Frimpong no es una opción para mí, o por lo menos sería una opción incompleta. Después tenemos a Baku, otro jugador de la Bundesliga, que en los números no se ve tan bien como o sea, este es por ejemplo una de las cosas que tienen, que los números no son todo. Yo cuando he visto esto digo, pero este chico no sabe defender, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Y cuando comienzas a ver, hasta me vi los últimos 2 partidos del Wolfsburg, no es así. Los últimos 2 partidos donde juega Baku, es muy hace su trabajo, o sea, no lo pasan, no es endeble como parecería aquí, pero sí tiene problemas con los duelos aéreos y duelos por abajo, los 1 versus 1 en lo que es bueno Wan-Bissaka. Sí te queda de ver. Ahí te das cuenta, por ejemplo, que Baku sería como que un opuesto a Wan-Bissaka. Te entregaría un montón en temas de cuando él tiene el balón, muy cómodo, muy certero, sus pases son muy buenos, y llegando al área rival, igual tiene peso lo que hace, ¿no? Sus acciones sí ayudan a atacar. De hecho estuvo en el equipo de la Bundesliga de la temporada pasada y ha jugado en la selección alemana. Yo, si mal no recuerdo, lo vi en un partido con Alemania. Ah, mira, esa no lo sabía. Sí. Y bueno, sí, aquí tal vez podemos ver por qué, ¿no? O sea, ese chico es muy bueno llevando el balón hacia adelante y es algo que en Alemania necesitas, porque este estilo que han dejado los Gegenpressers famosos obligan a que tus laterales tengan que ser de ese estilo. Como decíamos, para mí ahorita Riedel Baku, por ejemplo, no, si tuviésemos aquí, aquí, estas métricas no fueran más con más peso en la parte de ataque, muy probablemente Baku ni siquiera figuraría, ni siquiera hubiera llegado a la lista de los últimos 20.
Entonces, es justamente que él está aquí por esto, ¿no? Por el hecho de que estamos buscando un rol específico en ataque. Y aquí les tengo el juego. ¿Quién es este? ¿Quién creen que es este? A ver, al menos unas 5 A ver. opciones. O 3 Fíjate, opciones. fíjate. Vamos a agrandarlo. A ver si me permite. Aquí. Es la pista que les puedo dar es que es del fútbol inglés. Es inglés. Y primero, a ver, primero, ¿cómo lo ven comparado con los demás? Pues, Por ejemplo, estos son las asistencias esperadas, ajá. los pases en el último tercio. Estos son la cantidad de pases progresivos por 90 minutos. Aquí tienes los pases al área rival, que son completados. Los centros. Estos son los Score Creating Actions, que es cuando generas una acción que genera una jugada de gol. Los dribbles, es bueno driblando. El porcentaje de éxito de sus dribles. Estas son las veces que lleva el balón dominado hacia adelante. Pero estas son las que ya son adentro del área grande. Estos son los acarreos progresivos, que ya los hemos visto con el mediocampista defensivo. Estos son los acarreos en el último tercio. En defensa, estas son la cantidad de veces que intercepta. Esto, mientras más alto, menos lo pueden pasar. Y esta es la cantidad de veces que presiona por 90 minutos. Yo tengo dos preguntas. De hecho, las presiones que gana en porcentaje. Tengo dos preguntas. ¿Es consolidado ya? O sea, digamos, de las figuras del lateral derecho de la Premier. No. Y la otra es de los nombres que estuvimos viendo ahorita. No, tampoco. O sea, de estos de la lista. Uh-huh. A ver, ¿dónde está la lista final? Inglés, que no esta. En esta lista no está. De hecho, creo que no ha llegado ni a esta. No está ni en esta. Entonces, no es de los... ¿Qué? ¿Es titular en su equipo? No. Bueno, va alternando. ¿Es James Justin? No es. Bueno, pero primero, a ver, antes de que vayan adivinando, y también los que nos están viendo, como dicen en la tele, ¿qué les parece? O sea, ¿les parece un lateral que nos ayudaría o que no? Honestamente, no sé, tengo curiosidad. Sería un Dalot mejor defensivamente, ¿no? Sí, a grandes rasgos. ¿Tú qué dices, Kevin? Viendo así los números, ¿qué te parece? No sé por qué presiento que trae truco y por ahí acaba siendo Brandon Williamson. Sí. ¿Les parece que es Brandon? No que siento que hay algo que... Sí, siento que hay giro aquí. Siento que hay giro. Sí. No, pero no me han contestado. ¿Nos podría ayudar si lo fichamos o no? No, porque creo que ya tenemos algo de eso aquí. La métrica de pases a mí no me convence. Y pues, bueno, para no entrar en más misterio, pues ya creo que vamos en 5 horas de podcast. Este es Aaron Wan-Bissaka. Sí había truco. Y sí, como ven, su labor en pase como que es bastante pobre. Y como esperábamos, como que no lo pasa a nadie. Pero, a diferencia de lo que dice la gente, de que es muy malo con el balón y no sé qué, sus dribles son bastante más que decentes, ¿no?
En lo que sí nos llega a deber es lo que hace cuando se acerca al área. Mientras más se acerca al área, como que se hace menos efectivo. Es que lo que yo digo es que sus 1 contra 1 los gana, güey. El tema es lo que hace después cuando gana el 1 contra 1. Es que es mejor lidiando con presión de lo que parece. En especial en primer toque y driblando, porque como dice Daniel, tal vez es mejor driblando de lo que creemos, porque uno, el tipo era extremo antes de ser lateral, y dos, el problema de él es que se ve torpe cuando dribla, entonces a lo mejor le sale, pero no se ve bien haciéndolo, ¿entiendes? Entonces no se ve muy convincente. Sí. Uh-huh. Entonces, para mí, lo que yo puedo sacar ahorita de los laterales que tenemos ahora mismo, lo que yo saco es eso, así como puntos resaltables, que Wan-Bissaka no es tan malo como la gente cree con el balón bajo el pie. Sí, obviamente cuando suelta el balón tal vez es lo que a la gente lo que realmente a la gente no le gusta. Y que, bueno, viendo aquí el gráfico, como que Dalot no es tan malo defendiendo como la gente cree, pero que, como les decía, termina siendo un jugador que necesitas complementarlo con otros jugadores específicos alrededor, en especial delante de él, para que te pueda ayudar, ¿no? O sea, él va a seguir creciendo y tal vez pueda ir moviéndose más para acá, o como no. Pero sí o sí, si queremos reconstruirnos para empezar a competir lo antes posible, pues tenemos que complementarlo con otro tipo de jugadores. Cosa que si fichamos a otro jugador, probablemente no es tan necesario irlo complementando, como que el jugador es más autosuficiente si podemos elegir a otro, ¿no? Tengo una pregunta ahí, Daniel. Una de las críticas que le he visto mucho a Wan-Bissaka, y sé de dónde viene esa crítica porque creo que es una de las críticas que le hacen los uruguayos, es que no maneja su otro perfil, o sea que siempre intenta hacer todo con derecha porque no puede manejar la zurda. ¿Realmente es algo que lo limite o lo condicione mucho? Porque pues yo no veo a Shaw usando en exceso o ni siquiera usando casi la pierna derecha, y lo mismo diría de Tele. Yo nunca uso la derecha, tampoco Tele. Ni para subir al bus. No, ¿sabes qué es eso? Para mí... A Dalot tampoco lo he visto usar mucho la zurda. No se lo estoy criticando, pero es que tampoco lo he visto usando mucho la zurda. Es que Dalot sí la usa para ciertas cosas, y yo creo que va por ahí. Yo creo que es ese tema de los... Ahí sí estoy de acuerdo, muy muy de acuerdo con ustedes, cuando dicen están utilizando a Dalot para hacer ver mal a Wan-Bissaka. Porque entrar a terreno de decir, a ver, ¿cuánto usa su zurda un lateral derecho? Es algo que simplemente por lo que Dalot, por el hecho de que lo han utilizado en la izquierda y en la derecha, y que en algunos casos recorta hacia adentro y utiliza la izquierda para intentar centrar o pasar, la gente cree que automáticamente el chico es casi que ambidiestro, y que como Wan-Bissaka queremos hacerlo ver mal, entonces vamos a utilizar justamente eso y decir que, miren, Dalot sí utiliza la zurda y Wan-Bissaka no. Entonces ahí sí lo veo como que es mala propaganda, así teledirigida. Sí. Que no tiene nada que ver. Exactamente. O sea, eso no va a ser mucho más peso que tu lateral sea ambidiestro o no. El hecho está en que cumpla el rol que tiene que cumplir. Es como que están diciendo algo que sí es verdad, pero que sea verdad no tiene ningún peso, ¿no? Claro, no lo hace relevante. O sea, aunque estés en lo correcto, no influye tanto como crees. Uh-huh. Y bueno, andamos bien atrasados con los comentarios. Preguntaba Isaí por Adal. Yo creí que hoy Adal sí llegaba al podcast. A ver qué nos dice. No, Adal ha estado ocupado en su vida personal, entonces no ha podido unirse. Uh-huh. Y también por la venta de humo de Ralph, no se quiere presentar el maldito. De hecho, creo que allá en Nicaragua sale de su castillo con una bolsa de papel en la cara, para que no lo reconozca. Él creyó en la Ralph Wagen, eso es lo que dice en su bolsa. Sebastián dice, yo creo que ni los que hacen los fichajes en el United analizan tanto. Ahora, si alguno de estos laterales, como el del Wolfsburgo,
o Frimpong o Walker Peters empieza a sonar, lo escucharon primero de Daniel. Sí. Por Dios, que no se lo lleve el Newcastle. Robert, Bueno, tienen a Trippier. Sí, pero son capaces, porque ya te digo, yo no sé dónde puse, creo que Trippier nos podría ayudar. A la semana siguiente se lo lleva a Newcastle. Creo que Bruno Guimaraes, lo mismo. Ahora, hubiera sido interesante, obviamente no me voy a quejar porque hiciste un análisis soberbio, pero hubiera sido interesante que metieras a Trippier en esta ecuación para ver cómo comparaba con el resto. Simplemente porque el United fue vinculado con él. Es que lo descartó por la edad, ¿verdad? Sí, por eso. Sí. Lo que podríamos hacer es tal vez quitar ese filtro y ahí podríamos sacar tal vez algo como esto. Y ponerlo aquí en lugar de Aaron. Sí, o sea, pero de hecho, yo creo que sí es bastante, o sea, ya te estoy hablando de lo que yo he visto de Trippier, que es bastante balanceado. Como que va a ser, tal vez va a resaltar con lo que hacen en el último tercio, pero que va a ser bastante balanceado en todo. No va a ser así como que en todo va a tener el máximo, pero como que balanceado hasta aquí a la mitad, por lo menos en casi todo. Pero igual, podemos hacerlo y en un siguiente podcast, si seguimos charlando del lateral derecho, lo podemos poner, no hay problema. Sí, es que creo que lo que más hay que buscar es un lateral derecho que sea bueno en diferentes facetas del juego. Que tal vez Wan-Bissaka y Dalot son útiles en ciertas facetas, pero hay otras, también por el mal funcionamiento colectivo del equipo, donde se exponen más sus falencias. Porque creo que es un mal general del equipo. Como no hay funcionamientos, se resaltan más los defectos de varios de estos jugadores. Sí. Y tal vez lo que nos decía, no sé si era Santri o quién de ellos hablaba de las acciones a balón parado. Ahí tal vez que no está tan resaltado aquí. Sí, obviamente Trippier en eso es el experto, ¿no? Kenin dice, buenas noches amigos, recién llego viéndolos en diferido. Por cierto, el chiste de Cristiano pegándole al fan como padrastro borracho fue buenísimo. Me he reído como 3 veces cuando vi ese comentario porque me acordé de ese chiste y me volvió a reír. Alan dice, joder, justo llegué a la masterclass de Daniel. Santri nos están dando clase. Dice, tranquilo Kevin, nadie te vio. ¿Qué hiciste? Fue algo aquí en mi mesa que se cayó y miré un momento por la sorpresa. Que no se acuerda que tenía la cámara, ¿viste? Menciona a Tavernier, el del Rangers. Es interesante, es buen jugador, ¿no? Ya está veteranón, pero me sorprende que es como que la estrella del equipo y es lateral derecho. Y jugaba en la Premier, creo, ¿no? No estoy, sí me suena, pero no estoy seguro. Estoy confundiendo. Para mí el lateral derecho de los Rangers jugaba en la Premier hace tiempo. A lo mejor con Alan Hutton. ¿Sí te acuerdas de ese que jugaba en el Tottenham, creo? Ese es herencia futbolística de la Premier, Hutton. Sí, de hecho él es formado en el Newcastle, Tavernier. Ahí está, ¿ves? Tavernier, exactamente. Jugó un montón de equipos cedidos, pero en ligas inferiores. Sí, en 2015 se fue al Rangers y ha estado jugando ahí desde entonces. Santri dice, Kevin, no te duermas. No, esa es mi cara neutral. Tampoco ayudó que me trasnoché anoche y me fui a dormir como a las 2 de la mañana. Dice, dato curioso, Soteldo metió un gol con Tigres y lo expulsaron por quitarse la camiseta por estar ya amonestado. Grande. Eso sí es venezolanismo. Sí. Sí lo veo. Y Jefferson decía Wambi, Robert también que si era Wambi, le atinaron. O no sé si lo dijeron después. Ajá, Brandon, Dalot. It's a trap, dice Miguel Jaramillo. Entendí esa referencia. Christian llegando a la masterclass de Daniel. Jefferson, ayer hubo una jugada de Wambi como en el 80 donde sombrerea a Iwobi, dribla a Delph, creo, y se echa a correr en contra del lateral y le gana, pero tira un centro de media altura. Marcelo dice, se supone que Dalot iba a salir, no iba a llegar más completo con el préstamo del Milan.
Te voy a ser sincero, Marcelo, ese préstamo al Milan me pareció Ole tratando de deshacerse de él. Sí, sí. No le gustaba, güey, pues es normal. Hay técnicos a los que no, pues no les gusta. Jefferson dice Kyle Walker-Peters al Newcastle para jugar por izquierda. Lo veo. Maldita sea. Yo Sí lo veo. yo estoy seguro que estos tipos del Newcastle simplemente ven el podcast y se roban las ideas de Daniel. Sí. Probablemente. Dice Robert, al que de verdad necesitamos es a Don Timothy Fosu Mensah. Oh, jugadorazo. Jeffer, ahora que lo veo bien, esa rana de avatar de Daniel es Wambi. Ah, bueno. Los racistas somos nosotros. Que hemos fomentado. Ya sé. No, pues pasamos entonces a hablar de la jornada de Premier. Sí, Dale. llevamos 3 Y horas aquí. nos quedan 2 temas y ya. Aunque Daniel ya pagó la entrada con ese análisis, así que no hay problema. Sí. Bueno, Sí, ya saben, si me obligan a fichar solamente a uno, ya saben cuál es el mío, es Kyle Walker-Peters.